en algo que es nuestra vida laboral y que creo, sin lugar a dudas, es algo que nos va a permitir. Denme un segundo que estoy compartiendo la pantalla. Listo. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla? ¿Alguien, por favor, que me responda si se puede ver? Sí, se ve. Listo. Entonces, fíjense que esto es muy importante y es que la comunicación en el campo laboral es súper importante que la entendamos de la siguiente manera. Nosotros como personas, tú como ser humano sabes hablar y todos sabemos hablar, pero no todos saben comunicar. Y la información, el conocimiento es algo que está para todos, es un poder que tenemos con el que puedes tú controlar muchas cosas, pero aprender a comunicar esa información y ese conocimiento es un superpoder. Por eso, el día de hoy he traído esta charla en donde vamos a aprender muchas cosas, desde lo básico hasta lograr entender por qué la mayoría de las personas no son buenas de pronto hablando en público, porque tal vez nadie te ha dicho lo que te vamos a decir el día de hoy, lo que te voy a decir. Básicamente, es importante que tú entiendas el qué. Y el qué voy a comunicar o el qué quiero comunicar arranca desde tener un objetivo. La verdad es que el objetivo que yo me planteo tiene que ser con 5 puntos claves. Lo primero es que tiene que ser específico. Cuando yo digo, por ejemplo, en su caso voy a hablar de las páginas web, pero yo no puedo pretender que mi tema sea igual que el objetivo, es decir, no puedo pretender que las páginas web sea el mismo objetivo. Si yo voy a hablar de las páginas web, tengo que entender qué quiero hacer con ellas. Quiero motivar a las personas a que usen las páginas web, quiero educarlas, quiero informarles acerca de las páginas web. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero vender páginas web? Tengo que tener muy claro eso. Pero no solamente eso es importante en el tema del objetivo. Si yo quiero que sea algo específico, lo que debo hacer es concentrarme en que si voy a vender esas páginas web, vamos a poner el ejemplo, entonces voy a vender ¿qué de las páginas web? ¿El servicio, el desarrollo de las páginas web? ¿O voy a vender de pronto una plataforma para hacer páginas web? ¿O le voy a vender mis servicios de información para que esa persona pueda hacer la página web? O sea, le voy a enseñar, sí, pero le voy a vender ese servicio. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacerlo muy específico y muy delimitado. Yo creo que todos y cada uno de nosotros ha participado en esas clases de metodología de la investigación en el colegio, en la universidad incluso, donde nos enseñan muy puntualmente a desarrollar y a delimitar un objetivo general, lo volvemos también en objetivos específicos. Justamente de eso se trata. La verdad es que tenemos nosotros en nuestras manos la oportunidad de delimitar ese objetivo para tenerlo súper claro. El siguiente punto, vamos a hablar de qué tan medible es nuestro objetivo. Y aquí tal vez pueda un poquito variar en los ejemplos, pero quiero que te quede claro y lo entiendas. Hay dos preguntas muy importantes cuando hablamos de medir el objetivo. ¿De qué hablaste y qué dijiste? A pesar de que parecen similares, son dos preguntas totalmente diferentes. Cuando tú, después de expresar tu mensaje, tengas la oportunidad de hablar con la audiencia, de la persona que estés, cuando digo audiencia me refiero, puede ser al entrevistador de una empresa que quiere contratar tus servicios, puede ser el gerente de una empresa al que le estás vendiendo tu producto, tu servicio, o puede ser un cliente, una persona aislada que no tiene una empresa pero requiere tu servicio, ¿sí? O miles y millones de personas que están allá afuera y que te están escuchando en una reunión de trabajo. Esa es nuestra audiencia, puede ser desde una persona hasta las que tú quieras, ¿sí? Yo tengo que entender si esa persona logró captar la idea del objetivo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿De qué hablé? Ese es el tema. Entonces, ¿de qué habla? ¿De qué hablaste, Diana? No, ¿de qué habló Diana? De las páginas web. Ese es el tema, en realidad. ¿De qué hablaste es el tema? ¿Y qué dijiste al respecto de ese tema? No, es que es muy importante el servicio de las páginas web, porque si yo como marca no tengo páginas web, no voy a lograr que mi cliente se conecte conmigo de una manera mucho más fácil y voy a mejorar la experiencia de usuario. Por poner una idea, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa con eso es que yo puedo medir que efectivamente logré el objetivo. ¿Qué pasaría si yo hablo de las páginas web y yo le pregunto a alguien, Darly, ¿de qué habló Diana? Y Darly me dice, no, de las peras.
¿Cómo así que de las peras? No, pero si yo hablé fue de las páginas web. Si la sensación que tiene la audiencia de lo que tú hablaste y de lo que dijiste es totalmente contraria a tu objetivo, tienes totalmente mal planteado tu discurso, tienes mal planteado tu objetivo y hay que reevaluar qué es lo que estás diciendo. Ahora, además de eso, tiene que ser alcanzable. ¿Cómo hacemos que un objetivo sea alcanzable? Fíjate que es algo muy importante tener sentido común en este momento. Cuando llegamos a la planteación de ese objetivo y nos planteamos un objetivo que sea alcanzable, te lo pongo muy sencillo. Yo no puedo ir a hablar del aborto a Provida, si es una fundación, si es una empresa que busca y lucha por defender la vida es sagrada, y voy a hablar del aborto, pues está como mal. En el caso de las páginas web, ¿qué pasaría si yo voy a hablarle de la importancia de la página web y quiero venderle esa página web a una persona que trabaja en una plaza de mercado, que su negocio, que no entiende esa importancia, que no va a lograr poder comprarme eso, no solo porque de pronto no pueda tener el dinero, porque puede que lo tenga, sino porque realmente para esa persona no es relevante, no le sirve esa página web en ese momento, porque todo su mercado es offline. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una página web y se la voy a ir a vender a la señora del mercado, tendría que trasladar a toda su clientela a que le compren a través de la página web y que no vayan a la plaza de mercado. Me hago entender, tiene que ser alcanzable, tiene que lograr que también sea relevante, que es el siguiente punto. Y vamos a lo mismo. ¿Tú crees que a la persona que le estás ofreciendo esa página web y es una persona que tiene esa plaza de mercado, su negocio ahí, va a ser importante una página web si sabe que todos sus clientes necesitan o van a comprar esos alimentos o esas verduras a su negocio en la plaza de mercado? Tienes que tener mucho sentido común. Ya hablamos de que debe ser específico, que no puedes decir voy a hablar de páginas web. No, ¿qué quiero hacer con ese tema? Quiero vender, motivar, educar, todo esto. Tenemos que decir que debe ser medible, es decir, que logremos el objetivo como tal, y para eso hay que hablar con la gente después de nuestra presentación, de nuestro mensaje. Luego de eso, tenemos que tener en cuenta si el objetivo es alcanzable y si es relevante, que ya lo explicamos con la parte de la plaza de mercado. Ahora tenemos que ver si es posible en el tiempo. ¿Y qué quiero decir con posible en el tiempo? Muchas veces cuando cuando tú no tienes claro qué vas a decir o cómo lo vas a decir, pasa lo siguiente. Y es que dices, tengo 30 minutos y buscas un tema supremamente denso para darlo en 30 minutos. Tienes que preguntarte si realmente la cantidad de tiempo que tienes puedes abarcar ese tema. Porque al final el tiempo es una sensación, ¿no? Es la capacidad que tú tienes de sentirte bien o no, y el tiempo es relativo en el sentido de la sensación que te produce estar viendo a una persona o estar pendiente de lo que dice durante mucho tiempo y se te hace el tiempo súper corto porque maneja muy bien el tema, o se te puede hacer una eternidad hablando con una persona un minuto. Eso, el tiempo es una sensación realmente muy relativa. Pero lo que sí te quiero decir es que sea posible en el tiempo, es que tú tengas la capacidad de estructurar tu discurso en 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 7 horas, porque no vas a dar una conferencia de 2 horas en 30 minutos. Si necesitas 2 horas para dar esa reunión o presentar tu idea de proyecto en 2 horas, pues fantástico, tienes 2 horas. Pero si necesitas de 10 minutos y si tienes 10 minutos y necesitas tú 2 horas, va a ser muy complicado que puedas lograr tu objetivo. Espero ser clara hasta ahí, porque lo siguiente es la temática. Estamos hablando del contexto del mensaje, donde primero debo plantearme objetivo. Y ya teniendo el tema de que voy a hablar de páginas web, ahora viene la parte más importante para construir tu discurso, y es entender 4 cosas súper importantes y que quiero que se las dejen grabadas, que tengan grabada en su mente. Número 1, ¿qué sé yo acerca del tema? Es decir, ¿qué sé yo acerca de las páginas web? Bueno, las páginas web se hacen de esta y esta manera, tienen estas características, sirven para tales y tales puntos clave y son muy útiles, por decir algo. Entonces, este tipo de cosas me ayuda a estructurar en la mente qué sé yo acerca de mi tema. Lo primero es lo que sé. Lo siguiente es lo que siento. Cuando yo siento
algo, me refiero netamente a emociones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, siento realmente frustración por las personas que no tienen ni no tienen ni conocimiento, no tienen conocimiento alguno acerca de las páginas web. Porque ese conocimiento es realmente importante, les va a ayudar a mejorar su experiencia con el usuario, va a facilitarles muchas más cosas que teniendo solo una línea telefónica, por decir algo. Si yo tengo conciencia de mis sentimientos hacia ese tema, va a ser mucho más fácil expresarlo. Número 3, ¿qué pienso yo del tema? Las páginas web son muy útiles. Pienso que son una herramienta que hoy por hoy son más que necesarias. Se necesitan, el deber ser de toda empresa, de toda persona que ofrezca un producto o un servicio, debe tener una página web. Vamos, en lo que sé de las páginas web, lo que siento acerca de las páginas web, lo que pienso de las páginas web, y la cuarta, no menos importante porque es súper clave, es lo que he vivido. Puede ser una experiencia satisfactoria, puede ser varias, una tal vez no tan satisfactoria como la otra, pero lo más importante aquí es que tú tengas en cuenta tus experiencias con respecto al tema. Entonces, si yo voy a hablar de la página web, vuelvo al tema, al ejemplo, voy a decir, bueno, mi experiencia desde niño no fue tan satisfactoria porque cuando entraba a una página web y presionaba un botón, no tenía la respuesta del botón, no me llevaba a la página era muy pesada. Ustedes saben mucho más de eso que yo. Y la idea es que tú te centres en lo que realmente has vivido, que sea real, ¿sí? Que sea tuyo, o que de pronto hayas escuchado de alguien que tuvo esa experiencia para que puedas construir tu discurso. ¿Eso qué te va a permitir? Tener muy claro y afianzarte en el tema. Porque a veces se tiene la percepción de que no, yo no soy la persona para hablar de eso en una reunión de un trabajo. Entonces me ponen a mí como líder de un proyecto, no, pero es que yo no tengo tanta experiencia, yo qué les voy a decir, yo no soy bueno hablando. Bueno, te tengo la manera en la que puedes estructurar tu tema de una manera increíble, porque el hecho de que tú analices lo que piensas, lo que sientes, lo que sabes y lo que has vivido de ese tema va a hacer que tú construyas tu mensaje mucho más rápido. Ahora, ya teniendo eso, ya teniendo el objetivo claro y teniendo todo el conocimiento, ¿cómo podríamos decirlo? Un pequeño conocimiento de lo que tú sabes, ahí sí ya puedes decir, bueno, voy a reforzar este tema en esto y aquello para que cuando hable con mis compañeros en la reunión de trabajo tenga más claro lo que no sé, las falencias que tengo en este o en este otro tema. Y si estás vendiendo la página web, que es el objetivo principal de este ejemplo, pues entonces digo, mira, me hace falta enfocarme en esto y en este punto A, en este punto B y en este punto C para reforzar lo que yo no tengo tan claro y pueda lograr mi objetivo, que es vender esta página web o vender el servicio de páginas web. Listo, ahora vemos cómo vamos a estructurar. Y bien sea una venta, y siempre hablo de ventas, ¿por qué? Porque la comunicación está muy relacionada con ello. Tú logres venderte de tal manera que en la medida en la que tengas el control de la palabra. Y por eso justamente es que te estoy hablando de ventas, no solamente por el ejemplo, sino porque cuando vas a una entrevista de trabajo, estás vendiendo tu conocimiento por el valor o la cantidad que estipula la empresa. Si no estás vendiéndote con un amigo, cuando vas a conquistar a alguien, te vendes, ¿sí? De la mejor manera para que logres conquistar a esa persona que tú quieres. Y de igual manera pasa entonces con nuestro discurso. Necesitamos lograr estructurarlo para lograr venderlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, de muchas maneras. Puedes hacer una comparativa. En el caso de las páginas web, puedes decir, mira, las páginas web antes eran de esta manera y ahora son así. ¿Qué ofrezco yo? Mi página web o mi servicio le va a permitir hacer esto y esto, ¿sí? Puedo también hacerlo de tal manera que sea cronológicamente, estoy hablando con mi equipo de trabajo, que llevamos tantos años haciendo esto y aquello, y ahora vamos a enfocarnos en esto. La visión va a ser esta. Puede ser, también podemos hacerlo presentando un problema y una solución. El problema es este: actualmente las personas no tienen un buen servicio de páginas web porque no ofrecen una gran experiencia al usuario, y la solución está en esta nueva versión de las páginas web que yo he diseñado para que el usuario no se demore mucho tiempo en recibir respuesta por parte de la empresa, de la marca o de sus servicios, ¿sí? Esa es básicamente la estructura. Entonces, objetivo tenemos que delimitarlo de tal manera que logre cumplir
con lo que queremos hacer, con lo que queremos decir, y la temática. La temática la estructuramos de acuerdo a lo que pensamos, sentimos, sabemos y hemos vivido. Y la estructura ya depende de cómo tú quieras construirla. Ahora bien, lo que hacemos entonces es centrarnos mucho en lo que es más importante, y es que debemos tener en la mente nuestra audiencia. Si tú tienes en la mente a quién vas a hablar, va a ser mucho más fácil lograr que ese objetivo se cumpla, lograr que ese mensaje llegue, lograr vender esa idea a nivel profesional, lograr que esa persona adopte tu idea y se conecte contigo, y es la audiencia. Básicamente, preparar una presentación sin el público en mente es como escribir un discurso de amor empezando con a quien le puede interesar, decía Ken Hammer. Y eso es porque muchas veces creemos o suponemos, vivimos de supuestos. Una de las cosas que en periodismo te enseñan es que los supuestos no son tan buenos, porque tú no puedes suponer que la gente ya sabe acerca de un tema, tú no puedes suponer que quien te va a leer entonces ya conoce ciertas cosas, no, tú tienes recta a la persona y no puedes suponer que ellos ya saben, porque si no tu noticia va a quedar incompleta. De igual manera es acá, tú no puedes lograr vender si no sabes a quién le vas a vender, quién es tu público objetivo. En marketing se llama buyer person, pero acá lo vamos a trabajar con este acrónimo que hizo Lauskowski, una persona que logró con un acrónimo lograr evaluar qué puntos eran claves para que la audiencia, que se hiciera un análisis de la audiencia al momento de hablar en público. Y cada letra significa algo que te voy a desmenuzar el día de hoy. Lo primero, el análisis. Debo analizar muchas cosas. Sobre todo voy a analizar algo que es el por qué la persona está en ese momento ahí, ¿sí? Cuántas personas van a estar, todo ese tipo de análisis que tengo que hacer de la audiencia, quiénes son, y de ahí en adelante se desprenden las siguientes. Lo segundo es la comprensión o understanding, que es básicamente lograr comprender qué tanto sabe tu audiencia de tu tema. Y por eso hablaba también de los supuestos. Tú no puedes suponer que esa persona lo sabe todo cuando vas a hablar con una empresa o un gerente que te llamó para adquirir tus servicios. No puedes decirle, no puedes hablarle en términos que tú creas y consideras que esa persona sabe cuando no lo sabe. Tienes que saber exactamente qué sabe tu audiencia y qué no, ¿sí? Porque dependiendo de qué tanto sepa tu audiencia, serán las palabras que manejes. Sobre todo ustedes, como ingenieros, deben aprender a usar términos que sean simples. Ya hablaremos un poco más de este lenguaje, pero sí es importante que lo tengan presente. Un momento. Voy a tomar agüita. Listo. Entonces, si bien tienen que saber qué tanto sabe su audiencia, es importante que manejen eso y también manejen el sentido común con las personas que ustedes puedan interactuar para saber qué tanto sabe su audiencia. Es muy importante. Los siguientes son los datos demográficos. Y esto es muy importante porque está el sexo como uno de los datos importantes, donde no es lo mismo hablarle a un hombre que a una mujer. Una mujer, por lo general, usa 20.000 unidades comunicativas diarias entre gestos, sonidos para expresar el mensaje y las palabras que usa durante un día para comunicarse. Y los hombres tan solo 7.000 unidades comunicativas entre gestos, palabras, sonidos, todo, lenguaje corporal. Así que tienes que entender la diferencia, que cuando vas a hablar con un hombre debes ir al grano, y cuando hables con una mujer tal vez pueda ser un poco más descriptiva. Ahora, también está el estrato socioeconómico, y esto es muy importante porque si tú vas a hablar, por ejemplo, de seguridad informática y vas a hablar de la seguridad de la página web y dices, eso es como si usted está tomando un bus, está en un paradero o está en un lugar para tomar el bus, está esperando su transporte público y le dices eso a un gerente que su estrato socioeconómico le permite tener un carro, una camioneta, pues vas a desconectar realmente con lo que estás diciendo. Hasta para poner un ejemplo tienes que analizar a tu audiencia, porque así como Gabriel García Márquez decía que una coma mal puesta puede hacer despertar de ese trance al lector en donde estaba y se encontraba en ese momento en la historia, y si una coma mal puesta hace que se despierte esa persona, ya no va a ser igual la conexión que tenía con la historia. De igual manera con el mensaje.
tienes que aprender a saber su sexo, su nacionalidad también, porque cuando hablas con personas de otros países, pues los mismos ejemplos que usas para una persona en Colombia cuando hablas o cuando presentas no van a ser igual que una persona de Chile, que una persona de España, que una persona en Estados Unidos, todo absolutamente cambia. Así que esos datos demográficos es importante. Ahora el interés de las personas. Cuando las personas están interesadas, ¿sí? En ir a, tienes que preguntarte si están interesadas en ir a tu charla o cuál fue el interés o cuál es el interés de esas personas, si fueron de pronto llevadas a esa charla, si ustedes vinieron por su cuenta propia o los obligaron a estar acá. Eso es cuando que tú analices. Si tú pagas a ir a un evento, es porque tú quieres recibir esa información. O si tú, por ejemplo, eres obligado a recibir una charla de seguridad informática. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si te toca estar en una charla como audiencia y cómo te sentirías tú si tú quieres o estás interesado en ese tema? Tienes que conocer el interés. Pasa lo mismo cuando a ti te llaman a decirte, oye, quiero tus servicios de páginas web, a que tú digas, oye, me das un espacio, te presento mi proyecto de páginas web. Es totalmente diferente y hay que entender desde dónde partimos para hablar, porque si bien la persona te llamó para que contaras acerca de tu proyecto y quiere escucharlo porque está interesado, va a ser mucho más fácil conectar con tu audiencia. Pero si tú, por ejemplo, pides ese espacio para presentar ese proyecto, pues lo más probable es que te toque enganchar a la persona y te toque conectar de una manera mucho más fuerte para que sea posible lograr ese objetivo que tú quieres, porque la persona va a estar predispuesta. Ahora, vamos a ver el ambiente, ¿sí? El ambiente básicamente es entender si es de manera presencial, si es de manera virtual, si tengo acceso a un micrófono, si no, cuando voy a dar mi charla, si voy a hacer una entrevista de trabajo, tengo que cuadrar todo, tengo que ver exactamente los detalles, la hora, todo ese tipo de cosas hacen parte del ambiente en el que voy a desarrollar mi mensaje, así sea con una persona, que sean cientos y miles de personas. Vamos a las necesidades. Y aquí hay dos necesidades. ¿Qué necesita la audiencia de ti y tú qué necesitas de ella? Pasa mucho que pensamos que somos los únicos que necesitamos cosas de la audiencia. Por ejemplo, yo te digo, no, mira, es que yo voy a vender eso, entonces yo necesito que la gente me compre la idea, yo necesito que la gente compre mi libro, yo necesito que la gente compre mi servicio de páginas web. Eso es lo que yo necesito. Pero ¿qué necesita la audiencia de ti? Te pongo un ejemplo. Si yo compro una boleta para ir a un stand-up comedy con un artista, con una persona, un comediante muy famoso, y esa persona no me hace reír, y yo lo que quiero es que me haga reír, que me divierta, pues ahí no estoy logrando cubrir esa necesidad de mi audiencia. Entonces yo también debo preguntarme qué necesita mi audiencia de mí y qué necesito yo de ellos. Ahora, la parte de personalizado es básicamente porque necesitas tú saber qué puedes hacer para que la charla sea un poco más personalizada. Para vender ese proyecto, ¿qué puedo hacer yo? Por decir algo, ¿cómo mejoro la experiencia de la persona que está viéndome? Si yo puedo hacerle no sé, una prueba, algo beta, no sé cómo se dice, pero una prueba para que esa persona pruebe mi servicio de internet en ese momento y pueda decir, mira, así de esa manera tú entras aquí, presionas acá, vas, te diriges a esta manera, estos son los servicios, y esa persona pueda experimentar realmente mi mensaje y pueda experimentar lo que estoy diciendo con mis palabras, es mucho mejor y más fácil conectar con tu audiencia. Ahora, la expectativa. Son muchas las etapas de la audiencia al momento de la expectativa, pero te voy a resumir en que la gente de por sí entra con ganas de no querer estar en esa reunión. Cuando vas a una reunión de trabajo no quieres, cuando vas a una entrevista de trabajo estás muy tenso porque no sabes qué te van a preguntar, cuando vas a dar una charla o vas a vender un proyecto, pues de por sí la gente normalmente piensa que va a ser algo aburridor, algo tensionante, y precisamente por eso tú tienes que abrir con toda la seguridad del caso, con toda, debes abrir muy fuerte, así con toda la actitud. Exactamente pasa igual cuando estés dando un mensaje. No puedes empezar un discurso apagado, de manera en la que yo diga, no, es que mira, realmente estoy muy emocionado de estar aquí,
mirando hacia abajo, ya vamos a ver un poco el lenguaje corporal, pero quiero que te centres en que tú tienes que tener toda la actitud y durante los procesos de la expectativa que tienen las personas o digamos esa manera en la que asimilan las personas tu mensaje, va a haber mucho de cómo está desarrollado el mensaje, de cómo desarrollaste la temática, de cómo logras tú cubrir esos vacíos que tienen las personas, porque durante una charla siempre se van haciendo preguntas las personas y tú tienes que lograr abarcar todas esas dudas y todas esas preguntas que pueda tener la persona sobre lo que tú estás diciendo. Ahora sí, vamos a la parte en la que creo que debemos ser muy precisos y es la parte del lenguaje. El lenguaje es verbal y el lenguaje también es no verbal. La mayoría de ustedes tal vez ha escuchado que es importante y lo he dicho durante esta charla y es que el lenguaje o el poder que tú tienes cuando hablas es infinito, es un superpoder aprender a controlar la palabra a tu favor. Pero no sé si tú lo sepas, pero el 93% hace parte del lenguaje no verbal. Se divide en un 38% de la parte paralenguaje, que se le llama, perdón, el 55% es el paralenguaje y el 38% hace parte de la expresión corporal. Entonces, básicamente, lo que tienes que hacer tú es evaluar cómo hablas, que tan solo es el 7% lo que dices, y cómo te expresas, bien sea con tu voz, modulándola muy bien, hablando con seguridad, porque la voz dice mucho de nosotros, y también cómo te expresas frente a lo que dices. Así que vamos a empezar por el verbal, que uno de los libros que les quiero recomendar a cada uno de ustedes es uno que se llama Ideas que Pegan, de los hermanos Hill. Ellos lograron estructurar la comunicación efectiva para mí, explicando cómo deben ser las ideas para vender. Justamente por eso, uno de los principales y el primer punto a reflexionar dentro de lo que se llama la comunicación efectiva es que el mensaje debe ser simple. ¿Cómo debe ser simple? Normalmente cuando hablamos, hay varias cosas que quiero tocar en esto. Hay varias cosas que cuando tú hablas usualmente pasa. Y es que haces las cosas más complejas. ¿Por qué? Porque quieres mostrarte de una manera más intelectual, porque quieres mostrar que sabes mucho, que tienes las palabras. Cuando nosotros decimos, oye, ¿por qué usa esas palabras para expresar esa idea? Y es porque queremos que las personas nos vean de manera intelectual. Hoy te digo que entre más simple sea tu mensaje, mucho más fácil que llegues al objetivo principal. Así que nada de, para poder hacer que funcione la estrategia, entonces tenemos esto y esto y esto. No, vamos a decir, para que funcione la estrategia, vamos a hacer esto y esto y esto. Mucho más fácil de llegar al mensaje, vamos encaminados y tenemos una visión segura de lo que queremos. Si empezamos a redundar en las palabras, lo que va a pasar es que nuestra audiencia se va a desconectar. Ahora, otro ejemplo, trataré de explicar algunos aspectos importantes sobre la importancia. Además de que estamos redundando, estamos diciendo mucho para decir que vas a explicar la importancia. Tienes que tener muy en cuenta qué es lo que dices y sin detenerte a pensar que las personas van a decir que fuiste muy simple, porque de eso se trata. Obama, en una de sus campañas presidenciales, usó una sola frase que llegaba a la esencia de toda su campaña y era sí podemos, yes we can. Esa era la esencia de toda su campaña. Sí podemos ser un país diferente, sí podemos lograr nuestros objetivos, sí podemos hacer esto y esto, sí podemos convertir a América en un imperio nuevamente, sí podemos, sí podemos, sí podemos ser un país igualitario, sí podemos. Cada vez que la gente escuchaba este sí podemos, se convertía en una idea que se reforzaba. Y esos mensajes clave se hacen a través de la simplicidad. La esencia de tu mensaje. Tú tienes que preguntarte con tu objetivo de las ventas de las páginas web, realmente cuál es la esencia de ese mensaje. ¿Qué quieres que la gente recuerde? Porque entre más simple sea la esencia de tu mensaje, vas a lograr que las personas recuerden este tipo de mensajes y lo adhieran y siempre que piensen en qué dijiste, va a pensar en la esencia del mensaje o en esa explicación que contiene un mensaje muy corto que logra llegar y atrapar y busca que tú entiendas el objetivo como audiencia, que logres conectar con la persona que tengas enfrente. La simplicidad es supremamente importante. Ahora, otro de los puntos
Son 6 puntos en total, pero aquí voy a tocar los que me parece más importantes, y es contar historias. Contar historias es algo que está de moda con el storytelling, pero es algo necesario y es algo que tú necesitas aprender, y te voy a decir por qué. Si tú logras contar de manera satisfactoria lo que tienes por decir, no vas a aburrir a la gente. ¿A qué me refiero? Fíjate, decía Voltaire que la forma más fácil de aburrir a la gente es contándolo todo. Conoces personas que de un momento a otro cuentan todo y no logras ni siquiera como captar el orden o la estructura de lo que te está contando, sino que sueltan toda la información. Bueno, eso es lo que no tienes que hacer. Lo que tienes que hacer en este momento básicamente es aprender a entender que cada historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, no puedes empezar contando algo sobre las páginas web y terminar hablando de el Internet 2.0, por decir algo. Tienes que tener en cuenta de lo que estás hablando y tienes que lograr tener un inicio, un desarrollo y un final. Para eso es muy importante que conectes con las emociones, que te vuelvas más descriptivo, que logres crear imaginarios en las personas que te escuchan. Es decir, si yo estoy hablando de las páginas web, logra usar palabras concretas que le permitan a la persona visualizar y vivir como si estuviesen tocando o estuviesen experimentando lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Si yo puedo ser muy gráfico, muy descriptivo, me va a ayudar muchísimo al arte de contar historias. Tú tienes que convertirte en un foco de atención, como lo hacía Sherazada en Las Mil y Una Noches, que para preservar su vida le contaba al sultán cada noche una historia sin conclusión, porque la conclusión pasaba a la noche siguiente. Así tienes que convertirte tú en una persona que mantiene el interés de todo lo que dice. Y eso es fácil con las emociones. Hay que hablarle al corazón a las personas, no al cerebro. Hay que hablarle al corazón. A veces, como ingenieros, ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo hago eso si lo mío es netamente académico e intelectual? Pero fíjate que esto es netamente académico e intelectual, y sé que muchos de ustedes estarán diciendo, oye, sí, a mí me ha pasado esto, oye, yo también pienso de esa manera. ¿Por qué? Porque estás hablando desde tu experiencia, desde tus emociones. Por eso es tan importante lo que te decía al principio, de saber qué es lo que tú piensas, lo que sabes, lo que has vivido y lo que sientes del tema. Ahora, estas emociones, como decía Jean-François de la Rochefoucauld, las pasiones son los verdaderos oradores, los únicos y verdaderos oradores. Cuando tú le hables a la gente, a su corazón, es cuando logras conectar. Así que esos son 3 puntos. 1, la simplicidad de los mensajes y aprender a hacer mensajes clave dentro de lo que vas a hacer, bien sea educar, vender. Vas a lograr contar historias, que eso es todo un arte. Hay un libro que les puedo recomendar, está en inglés, es hecho por Nancy Duarte y se llama Data Story. Tiene un título un poco más largo, pero no lo recuerdo. Data Story, de Nancy Duarte, y habla de cómo convertir esos datos en historias, cómo lograr el arte del storytelling a través de los datos científicos. Así que una recomendación muy importante para que ustedes, si saben leer en inglés y conocen muy bien el idioma y lo dominan, pues es un libro que sí o sí hay que leer. Ahora, vamos a hablar de algo que también es muy importante, y es la asertividad. Cuando tú tienes en tus manos la responsabilidad de dar un mensaje, tienes que entender cómo funcionan los mensajes asertivos. Y te digo, el día de hoy, la asertividad no es la precisión o las palabras correctas en el momento correcto, no lo es. La comunicación asertiva es la capacidad que yo como ser humano tengo de expresar mis ideas, mis pensamientos, mis emociones, respetando al otro, respetando las ideas, las emociones, los pensamientos de esa persona que tengo enfrente, pero aprendiendo a controlar mis emociones. La asertividad está en medio de 2 conductas, la pasiva y la agresiva. Entonces, si yo soy una persona agresiva, quiere decir que es una persona que logro mis objetivos a toda costa, sin importar a quién tenga enfrente, sin importar lo que te tenga que decir. Y el otro extremo, la pasividad, es aquella persona que no es capaz de decir que no, no es capaz de decir o expresar sus ideas porque se siente menos favorecido que los demás. Tus ideas son importantes, las mías no. Eso es una persona pasiva. Entonces, no podemos caer en ninguna de las dos, porque tus ideas son muy valiosas, pero no son más valiosas que las de los demás. Una persona pasiva
diría que sus ideas no son valiosas y una persona agresiva diría que sus ideas son más valiosas que las tuyas. Una persona asertiva diría que tus ideas, como las mías, son igual de importantes y hay que respetarlas. Pero ¿qué pasa? Dentro de esa comunicación asertiva hay que aprender a escuchar. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble y hablar menos, ¿sí? Escuchar el doble de lo que hablamos. Así que es importante que tú te des la oportunidad de escuchar, pero empáticamente. Hay 7 niveles de escucha, si no lo sabías. Una de ellas es la escucha empática. Y la escucha empática es ponerme en la posición del otro. La empatía es básicamente eso, entender que no todas las personas tendrán los mismos sentimientos que yo tengo en este momento y tengo que entender por qué la persona me habla en ese tono. Si tú ves que tu jefe está mal, que tu jefe está en un mal momento, está ocupado, no es el momento de ir a contarle o a venderle tu idea, no es el momento de irle a hablar de la reunión siguiente que tienen. Es el momento de esperar a que su emoción se controle para que tú puedas hablar con él de una manera asertiva. De igual manera, si vas para una reunión, una charla, tienes una entrevista de trabajo y se te hizo tarde y el tráfico y todos los factores externos que pueden hacer que tú llegues tarde están todos en tu contra al parecer, nadie tiene la culpa de eso y tú no puedes llegar saludando mal al portero, tú no puedes llegar saludando mal a la persona o conectarte con una actitud netamente poco profesional, una actitud agresiva. Tienes que tener muy en cuenta que cada palabra que tú digas va a tener una intención y si tú estás alegre, pues la intención va a ser de felicidad y la otra persona lo va a transmitir, lo va a atrapar y lo va a conectar con esa emoción también. Pero ¿qué pasa? Si yo soy una persona agresiva y digo las cosas de manera agresiva, pues de igual manera va a pasar con la persona porque va a asimilar esa agresividad y va a decir, oye, pero cálmate, yo no te he dicho nada para que te molestes o te enfurezcas de esa manera. Pasa muchísimo. Es por la intención que le damos. Y por último, es importantísimo algo y es el lenguaje corporal. Te digo hoy, si tú sales a la calle y caminas sin ganas, se nota. Pero también se nota si sales a la calle y caminas con ganas. La gente nota tu actitud. La actitud podría decir yo, en mi humilde opinión, que encierra todo nuestro lenguaje corporal. Porque cada vez que tú expresas algo con las manos, con tu cara, con tu cuerpo, estás diciéndole a la otra persona qué actitud tienes frente a esa situación. Y básicamente el lenguaje corporal es lo que nos permite a nosotros no mentir. Porque a pesar de que tú entrenes todo tu cuerpo para hacer ciertas actitudes, por una u otra razón, si tú estás triste y quieres demostrar alegría, va a ser muy poco probable que lo logres porque tu cuerpo se expresará como una persona triste. Si yo te digo, no, estoy muy feliz de estar aquí, como les decía hace un rato, estoy muy feliz, de verdad, se me nota, gracias, ¿no? Eso no es una persona alegre. Si yo te digo, oye, mira, estoy muy feliz de estar aquí, eso realmente es demostrar con todo mi cuerpo que sí estoy feliz. Por eso hay varias clases, digamos, de aspectos que tienen que ver con el lenguaje corporal y los voy a abordar muy rápido. Primero, para mí es importantísimo que mantengas un contacto visual. Ahora que todo lo hacemos a través de la virtualidad, es importante que tengamos nuestros ojos puestos en la cámara, no en la presentación, en la cámara, porque así vamos a lograr tener esa conexión. Si tú estás en una conferencia virtual, si tú estás en una reunión y miras todo el tiempo hacia abajo, vas a demostrar inseguridad, y más cuando estás hablando. No se trata de mirar de manera agresiva o incisiva, sino que se trata de mirar con total confianza a la persona que está ahí, que tú te imaginas que te está viendo porque solamente vas a ver la cámara. Segundo, es supremamente importante la sonrisa. Cuando tú hablas, esta es nuestra caja de resonancia y está determinada también por el timbre. Uno de los elementos para tener una voz persuasiva es el timbre. Y el timbre es esta caja de resonancia que es nuestra nariz y nuestra boca. Si yo tengo la nariz muy pequeña y la boca súper grande, va a sonar totalmente diferente a si tengo la nariz muy ancha y la boca pequeña. Todo está determinado por la caja de resonancia. Ese timbre o ese color de la voz está determinado específicamente por cómo abres tú la boca. Por eso es muy importante articular. No te digo que exageres, pero sí puedes sonreír. Y cuando te digo sonreír es porque la voz se escucha totalmente diferente cuando tú sonríes. Así que ese es un tip para que mejores el timbre de tu voz, pero no solamente que lo mejores, es para que tú entiendas que la voz es
es algo muy importante para lograr tu objetivo. Si tú conquistas con la voz, estás hablando también, hace parte de lo que se usa para expresar el mensaje sin necesidad de decir el mensaje. Tú puedes decir muchas cosas que no tengan nada que ver con el tema, pero si lo dices con tal seguridad y entrenas tu voz para decirlo con tal seguridad, la gente te va a comprar esa idea, por más absurda que sea. Todo está también en cómo entrenas tu voz, pero estábamos en la sonrisa. Y la sonrisa básicamente hay que hacerla desde los ojos. La primera sonrisa son los ojos y luego es la sonrisa que viene del alma, que sale de la boca. Bueno, seguimos entonces con los gestos, que son muy importantes, porque los gestos son los que nos permiten los gestos son los que nos permiten expresar esas emociones, ¿sí? Nuestro estado de ánimo se refleja en los gestos que realizamos. Y por último, los ademanes. Los ademanes son la palabra hecha movimiento. Cuando tú hablas, por naturaleza estamos condicionados a mover nuestras manos. Pero una cosa es mover las manos y otra cosa es hacer un poco de garabatos porque creemos que si movemos las manos o las movemos mucho vamos a tener mejor conexión. De eso no se trata. Simplemente la invitación es a que tú logres entender que las manos complementan lo que tú estás diciendo. No es lo mismo que yo diga, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Tenemos que mejorar nuestra visión, que yo te digo, vamos a avanzar, vamos a mejorar nuestra visión. Todo ese tipo de cosas complementan lo que tú dices. Y por eso hoy te invito a que practiques. Normalmente cuando tú te ves al espejo te ves en modo estático y cuando te ves en un video te asombras porque te mueves, porque haces diferentes gestos que tú ni siquiera conocías. La invitación es a que te grabes, a que practiques, porque el arte de la comunicación se practica y se cultiva a través de la práctica. Es la única manera. Si tú no practicas, nunca vas a aprender. Si tú quieres aprender a nadar, la única manera es que te tires al agua. No hay forma de hacerlo. Si tú quieres aprender a desarrollar páginas web, lo primero que tienes que hacer es aprender el lenguaje para poder empezar a desarrollar. Si no lo haces de esa manera, va a ser muy difícil que logres tu objetivo, que sea en el campo laboral. Hablar en público es una herramienta que te va a facilitar un superpoder, porque tienes el conocimiento, ahora tienes que ponerlo en práctica. Así que la invitación es a que salgas, primero practiques y salgas y conquistes todos los objetivos y las metas que tenga. Cada uno de ustedes, las metas que tengan la pueden hacer a través de la comunicación. Muchísimas gracias por su atención. No sé si alguno de ustedes tenga una... Yo creo que todavía tenemos tiempo para lograr resolver algunas dudas. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Bueno, mientras alguien se decide por las preguntas, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy publicando normalmente contenido, pero sí estoy realizando algunos talleres comunicativos donde ya hacemos un poco más práctico todo este tema y logramos aprender muchas cosas en 5 puntos claves, donde vamos a aprender un poco más a definir nuestra audiencia, vamos a hablar de la voz, vamos a hablar del lenguaje corporal, también vamos a hablar del mensaje y por supuesto del miedo escénico. Entonces a las personas que estén interesadas podemos armar un grupo de 10 personas y cada grupo de 10 personas vamos a tener este taller. Ya pues yo hablaré con cada uno de ustedes si les interesa y les daré que logremos hacer este taller y nos ponemos de acuerdo. Dura 2 horas y media para las personas que estén interesadas. Así que a través de @checadiana o @enprosapodcast me pueden contactar. Por otro lado, los invito a que escuchen mi podcast. Yo feliz de verdad de tener y sumar las personas que quieran aprender a comunicarse. Yo semana tras semana doy consejos comunicativos para aplicarlos a la vida diaria. Así que los invito en @enprosapodcast, está el link, o en www.enprosa.com. Bueno, creo que no hay preguntas. En mi caso tengo una pregunta. Oh. Sí, dime, Perdón, ¿quién habló? Bueno, yo sí tengo una pregunta antes de que se acabe el tiempo, qué pena. Sí.
no sé, de pronto algún consejo, por ejemplo, que tú nos des como para controlar como los nervios o el pánico escénico que muchas veces siempre se apodera, sobre todo pues cuando hay muchas personas, ¿no? Así sean reuniones virtuales y vas a explicar algo, pues es como a veces inevitable sentir esos nervios. Entonces, no sé, algún tip o algo así, alguna recomendación de tu parte como para Ok. facilitar ese proceso. Bueno, Gracias. bueno, no, claro que sí, Carlos. Te voy a decir para Carlos y para todas las personas que tengan esa duda. Realmente es muy importante que sepan que nunca van a dejar de sentir nervios. El día que dejen de sentir nervios es porque están muertos. Así que los nervios siempre van a estar. La idea es cómo canalizarlos. Y no se trata acerca del miedo, porque no es el miedo lo que los está aturdiendo. El miedo es algo cuando nosotros tenemos como nuestra vida corre peligro o estamos expuestos a algo que no podemos controlar, pero lo que pasa por nosotros es ansiedad. ¿Cómo podemos controlar esa ansiedad? Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchos antídotos, pero lo que sí te voy a decir es que la práctica logra que tú no tengas nervios, porque cuando tú te sientes seguro, lo que permite es que la ansiedad se mitigue un poquito. Mitigamos esos minutos de apertura en los que empezamos a hablar a las personas y dejamos de sentir nervios por un poco porque ya lo hemos practicado muchas veces. Decía Mark Twain que se tardaba alrededor de 3 semanas practicando un buen discurso improvisado. Así que la invitación es a que practiques mucho y que no te confíes de la memoria. Las técnicas de memoria son buenas, pero para mí la clave para lograr que mi discurso esté aquí y yo me sienta segura al momento de hablar y no tenga nervios es hacer un mapa mental. Los mapas mentales no son igual que los mapas conceptuales. Los mapas mentales son a través de dibujos. Hay un libro de Tony Buzan, que es el creador del concepto de mapas mentales, que te invito a que lo leas. Es muy divertido leerlo, es muy entretenido, es muy fácil de hacerlo porque hay muchísimos ejemplos de cómo a partir de una imagen yo puedo sacar ramificaciones con más imágenes que me permiten a mí recordar toda la información, porque no se trata de aprendértela de memoria, porque si pasa una mosca, si alguien se paró, si el internet se cayó, te puede jugar una mala pasada. Entonces, práctica, mapas mentales y, por supuesto, ser consciente de que vas a sentir esa sensación. Eso es muy importante. ¿Alguien más? A ti, Carlos, por preguntar. Bueno, los invito si quieren también a que me etiqueten en sus historias para repostearlos y me cuenten qué tal les pareció la charla, si les gustó, qué les gustaría, si nos volvemos a ver, si les gustaría participar en el taller que les contaba, pues pueden tomar un pantallazo en este momento y pueden etiquetarme en @chicadiana o @prosapodcast y me cuentan su experiencia. Para mí sería importantísimo. Para Ángela, el libro se llama Mapas Mentales de Tony Buzan. Tony Buzan, voy a escribirlo acá, voy a escribirlo, mapas mentales de Tony Buzan. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias, Ángela, y gracias a todos ustedes por la invitación. Creo que no hay más preguntas. No sé si Darly tenga alguna otra pregunta. No, estaba encaminada a lo mismo que le respondiste a Carlos, entonces digamos que fue un 2 por 1 ahí. Bueno, perfecto. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y espero que se animen, a escuchar el podcast. Cada martes hay un nuevo episodio, ya hay 23 episodios para que se desatrasen, los escuchen. También estamos en YouTube para que puedan escuchar el podcast y aprendan más de comunicación. Sí, perfecto. Igual también la grabación de estas charlas va a ser subida al canal de YouTube de Semillero. Ya les estaré compartiendo el link. Magnífico. Muchísimas gracias entonces y gracias, de verdad, un honor estar con ustedes esta mañana. Vale, Muchas muchísimas gracias, Diana. gracias. Hasta luego, Diana. A ustedes, estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.